reto, y no voy a hablar solo del económico, porque evidentemente el económico, como digo, la Comunidad de Madrid estamos en el 2013, llevamos unos cuantos años de dificultades económicas y nuestro compromiso, y así viene en el plan, y así se ha aprobado por el Gobierno regional con la correspondiente memoria económica, es intentar mantener con los ajustes que estamos haciendo, sin duda, con las propias entidades que gestionan, buscando esa eficiencia y esos ajustes que no lleven a perder calidad ni la atención individualizada. Yo creo que el reto es que realmente cuando hacemos una intervención desde la Administración o una prescripción de lo que hay que hacer con una persona, esa prescripción no sea la que dicen los técnicos de la Administración o incluso los profesionales, sino que esa prescripción sea capaz de adaptarse a la propia decisión y a las propias pretensiones de la persona, ¿no? Y yo creo que ese es el reto, que cuando hablamos de una residencia o de una intervención individual, y a veces es más fácil con personas con discapacidad física, pero lo tenemos que intentar también con personas con discapacidad intelectual, incluso que no tengan dificultades de comunicación, ¿no? Y a veces tengamos que buscar sistemas de comunicación alternativa, como los pictos, para saber si el yogur que le gusta es el de limón o el de fresa. Pues yo creo que ahí está el reto. Sin duda, lo económico es una cuestión que nos preocupa a todos, pero que sin duda yo también tengo que decir que si hemos sido capaces de llegar hasta el año 2013 en esta comunidad, manteniendo la red de plazas, trabajando con las entidades, con las personas y con las familias, pues yo creo que lo haremos. Precisamente la semana pasada hemos aprobado 3 convocatorias que tienen por objeto, entre ellas, financiar programas de vida independiente de personas y desarrollados por entidades para personas con discapacidad, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Tenemos 2 intervenciones, aquí una en la primera fila y otra en la última. Sí, estamos hablando de todo. A lo mejor yo, bueno, quizá por el tiempo, ¿no? En la Comunidad de Madrid tenemos residencias donde la gente pasa la noche, evidentemente porque no tiene familia o porque no tiene o lo necesita simplemente, pero son residencias donde, aunque pasen la noche y duerman, por el día están haciendo actividades adaptadas a la persona. Tenemos residencias donde los chicos están trabajando en un centro especial de empleo, por ejemplo, y luego van a dormir porque no tienen cuidadores, pero sin embargo por el día o están practicando deporte o están de excursión porque han decidido irse en verano una semana a la playa, ¿no? Como vacaciones. ¿Y esos centros no les cuesta dinero a la familia? No, en la Comunidad de Madrid no. Pero vivir en su casa sí. A ver, vivir en su casa sí, pero por eso voy. O sea, en Madrid tenemos 21.000 plazas. Hay residencias, pero hay centros de día. O sea, nosotros en la Comunidad de Madrid hemos preferido dar todos los apoyos posibles para que la persona viva en su casa el mayor tiempo posible, y si para eso incluso una persona con TEA y con alteraciones de conducta tiene que estar durante el día en un centro de día y además tener un programa de respiro los fines de semana, tenemos centros de día y además estamos apoyando X fines de semana, una semana en verano, a que esas familias que tienen personas más afectadas o más dificultades de convivencia puedan tener esos 2 servicios. Es que ni siquiera nos planteamos qué es lo que tenemos que dar o cuánto cuesta, sino realmente qué necesidad tienen las familias, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de trastornos del espectro autista con grandes alteraciones de conducta y un programa de respiro para familias, pero hablaría de la asistencia personal, que me imagino que Miguel Ángel hablará de ella, donde 16 horas al día personas con discapacidad física gravemente afectadas tienen un asistente personal con un PIBI, que es un programa individual de vida independiente que decide la propia persona con discapacidad, y ahí tengo yo, estoy viendo a Esther, pero que vienen a estudiar incluso a esta universidad y que seguramente los alumnos de esta universidad verán a la persona que viene a estudiar con su asistente personal dentro del programa de la Comunidad de Madrid. Gracias, Carmen. Perdona, porque tenemos tres intervenciones. Yo le voy a pedir, vamos a tomarlas todas conjuntamente, ¿vale? Y teníamos un señor que está allí, si se puede presentar, decir su nombre, una señora que está aquí y otra aquí, ¿vale? Y, por favor, si pueden ser breves en la intervención. Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Carlos Velázquez y trabajo en un piso tutelar, coordino un piso tutelar de la Comunidad de Madrid. Decir que en este caso es verdad que la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid ha sido un reto que se logró hace tiempo y fue una pelea que tuvimos así con lo de alcanzar la gratuidad. Decíamos algunos, interpretábamos que era una interpretación constitucional y
esperamos que en otras comunidades nos sigan como ejemplo. Pero aún así, mi pregunta es a todas las personas que han intervenido por una cuestión filosófica. A mí algo que me aterra, llevo casi 30 años en el sector, y me aterra algo que es tremendo, y es la clasificación que se hace de las personas, y más que la clasificación, la división que se hace de las personas en los recursos, ¿no? Yo trabajo en un piso tutelar donde podrían vivir perfectamente personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo. En este sentido, casi que no se puede, no está concebido. O sea, el modelo que tenemos es un modelo donde la gente más afectada a centros de días con residencias, la gente que está un poco, digamos, que tiene menos necesidad de apoyo va a un centro ocupacional, la gente que tiene un poco van a centros especiales de empleo, la gente que está un poco... O sea, hay una clasificación terrible en cuanto a este tema, ¿no? Si una persona con discapacidad, con grandes necesidades de apoyo generalizado, vive hoy con sus padres y está viviendo en una casa, en una casa como cualquiera de nosotros, si mañana sus padres se matan en un coche, ¿por qué esa persona tiene que vivir en una residencia y por qué no podría vivir en un piso tutelar? Esta pregunta me la llevo cuestionando mucho tiempo y, de hecho, estamos a veces en guerra, en buena sintonía, porque hay veces que intentamos que esto no sea así. Pregunto eso porque me parece que hay una profesora que es sobre la filosofía del derecho, hay una persona que habla mucho de la inclusión. ¿No es un poco atroz que a las personas se las clasifiquen, se las dividan, también te lo digo a ti, Carmen, o sea, es decir, yo sé que los recursos son limitados, sé que es una necesidad más a veces de imperativo económico, por así decirlo, pero la filosofía de vida, ¿por qué no una persona con grandes necesidades de apoyos no solo no puede vivir en un piso tutelar, sino enriquecer el entorno y no tener que acabar en una residencia con grandes dependientes, que me parece terrible, esa división me parece terrible? Muchas gracias por la pregunta, una pregunta interesante. Voy a dar ahora la palabra a este otro lado del aula. Vale. Ahí llega el micrófono. Gracias. No, ahí. Hola, buenas tardes. Es que yo me canso al hablar. Cuando me canse, se lo contaré a él y él lo habla. Mira, soy Mamen, trabajo en la Red de Vida Independiente Europea de ENIL. Soy miembro del Foro de Vida Independiente y Libertad. Y recientemente hemos creado Bicobal, que va a ser la Asociación de Vida Independiente Comunidad Valenciana. Y yo quería decir unas cositas muy rápidas, así muy cortas. Lo primero, decir que conozco el caso de Madrid, conozco el de Barcelona, conozco el de Guipúzcoa, está muy bien, pero no es real. La gente de otras comunidades que queremos llevar una vida independiente se los pone muchas pegas. Yo he sido una de las primeras en conseguir asistencia personal en Valencia, y para conseguirla, porque tenía un tesoro y un estar ahí y dar la vara, porque no es fácil. Es mucho más fácil conseguir una residencia, un cercanía o un piso tutelado que el que te den para una asistencia personal que te haga realmente de una vida independiente. Yo al chico este que ha hablado diría más que la persona no tenga que ir a ese piso tutelado, ¿vale? Que le den los medios para que pueda seguir en su casa con su gente, con su familia, que siga en su barrio y que hablamos de una inclusión en general. O sea, eso nos enriquece a todos, a nosotros, los que están a nuestro alrededor.
Bien, yo creo, si me lo permiten, solamente para terminar, por todas las reflexiones que solemos hacer Mamen y yo, que nos conocemos hace muchísimos años, se trata un poco de realmente darnos cuenta de que en cuanto a legislación, en cuanto a intención de políticas sobre diversidad funcional, sobre discapacidad, España es uno de los países más avanzados, pero realmente la práctica. Las personas que están aquí ahora mismo con una diversidad, como se dice, con gran situación de dependencia, con mucha necesidad de apoyo, las personas que están haciendo una vida independiente realmente siguen siendo una élite. O sea, la realidad es que no se está aplicando. El grueso del pelotón están institucionalizados. El grueso del pelotón siguen sin poder decidir lo que quieren hacer con su vida. Esa es la realidad. Entonces, ¿dónde está realmente la voluntad política para que las decisiones se tomen como se tengan que tomar y cada vez haya más personas que puedan estar empoderadas y cada vez haya más personas que puedan tener la capacidad de poder decidir sobre su propia vida? Porque si desde el principio, además, y nos remontamos a la educación inclusiva, si desde el principio tú eres segregado y marginado, llega un momento en que con 30, con 40 años tú piensas que no vales para nada. Y toda tu vida te han dicho lo que tienes que hacer y vas a seguir haciéndolo. Y tú vas a seguir acatando todo lo que te digan. Entonces, esas políticas tienen que cambiar desde el principio y tienen que cambiar ya. Se habla mucho de convención, de legislación, de tal, pero la realidad realmente es muy triste. Nosotros conocemos cientos de personas, en Valencia solamente y en toda España, que están, sin quererlo, institucionalizadas. Y es gente que es muy, muy desgraciada. Yo realmente ni siquiera puedo llegar a hacerme una idea de lo que está viviendo esa gente todos los días. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. De eso realmente es de lo que estamos hablando aquí, de la práctica. Y la práctica, hoy en día, sentimos decirlo, pero es algo más que negra. Lo siguiente. Muy bien, muchas gracias. Yo sé que, Carmen, tienes que dejar la mesa. Si quisieras decir algo o si no... La última cosita. Ah. La última cosita era por lo que había dicho Carmen, creo que es la primera que ha hablado. Carmen, Que es dos que, Cármenes. perdona. Que es verdad que ahí el Foro de Vida Independiente lanzamos, o sea, hicimos un estudio económico de que era más factible, o sea, una residencia o una asistencia personal. Y era incluso más barato, o sea, que tú vivas en tu casa y que te lleven a una residencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se aplica esa historia? O sea, ¿por qué seguimos recluyendo a la gente y discriminándola? En contra de su voluntad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo pidiendo disculpas por tener que irme, yo me gustaría dar la razón a quien ha dicho el por qué una persona gravemente afectada tiene que estar en una residencia y no puede estar en un piso tutelado, claramente. Y esa será la gran evolución, porque al final, si estamos hablando de tomar decisiones, pues a lo mejor la mejor decisión para esa persona es estar en un piso tutelado, porque en ese piso sigue en su barrio, sigue viendo a sus vecinos y puede incluso hasta saludar al panadero. O sea, por supuesto que sí, pero es cierto que ahí tiene que haber un cambio importante que también se tiene que hacer desde las propias entidades y trabajando con las familias, con lo cual creo que no es una decisión que se pueda poner por escrito. Y en cuanto al tema de la vida independiente, o sea, claro, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, Madrid tiene la suerte de tener un buen programa, yo diría magnífico programa de vida independiente, primero porque tuvimos la suerte de poder hablar con Javier Romaña o con Alejandro Picabea y porque tenemos como gestores a una entidad que el 95% del contrato de vida independiente se destina directamente a horas de asistencia personal. Es decir, todo el dinero, y yo creo que esto también es un mérito, el gestor, todo el dinero que la Comunidad de Madrid dirige a este programa, la entidad gestora el 95%, es decir, la totalidad, hasta 145.000 horas de asistencia personal al año, la dirige a esa asistencia personal que además favorezca la vida independiente. Pero el problema, y yo creo que también es un tema más allá de los recursos y de cómo lo tengamos que hacer, que es cierto que tenemos todos que mejorar mucho, a veces es la propia persona con discapacidad la que la vida independiente
tal y como se entiende por vida independiente, le resulta complicada porque efectivamente lleva mucho tiempo desde su propia familia con un elemento de sobreprotección grande. Y por eso yo decía que la segunda generación o la generación que estamos ahora hay que trabajar la vida independiente, pero no solo desde el concepto de la propia persona, sino también de la familia, el resto de la sociedad. Y yo creo que ese es un reto que también tenemos todos, ¿no? Y con eso ya lo dejo. Muchas gracias, Carmen. Nada, muchas Gracias por gracias. los minutos extra que nos has dado. Teníamos otra intervención. Yo recuerdo hace años en Valencia tuvo mucha importancia el movimiento de vida independiente para apoyar la red europea, que de hecho tenía su oficina en Valencia, estaba Manolo en aquella época, y tengo yo muy buenos recuerdos de esos inicios de ese secretariado allí. Bueno, Hola, a mí me gustaría comentar algo de vida independiente y discapacidad intelectual, ¿no? Se hacen muchos talleres, se hace mucha formación del tema de las actividades básicas de la vida diaria, del tema de cómo mejorar las habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual. Pero yo pienso que si a estas personas realmente no se les explica sus derechos, lo interiorizan y se los creen ellos, sus familiares, los profesionales con los que se trabaja con ellos,